Dime qué opinas sobre esas personas que hablan de más. O esas otras que creen tener una fantástica vista para cualquier asunto. ¿Quieres saber qué pienso yo sobre estos tipos? La verdad es que nunca le he dado importancia a esa gente, por mí que presuman lo que quieran con esa boca llena de soberbia sobre lo fantásticos que son. Pero ¿te has encontrado con alguien que tenga una buena vista y que sepa estar en silencio? Yo sí que soy así, y aunque te cueste creerlo, no es que quiera darme por aludido, he tenido que volverme así de ingenioso. ¿Por qué? Supervivencia. Sobrevivir ante el horror de esta realidad, de un mundo donde reina la demencia y la maldad. ¿No me crees, verdad? Quiero contarte mi historia, una anécdota de mi vida que me ha vuelto la persona en la que me he acabado convirtiendo. Para entender a qué me refiero, tendremos que remontarnos a cuando era un estudiante de ESO, cuando cursaba tercero. Estaba a mitad de curso y por aquel entonces era alguien muy extrovertido, tenía confianza en todo el mundo y era un poco infantil. Pero ese día cambiaría mi perspectiva del mundo. Resultaba que mi tutor se había puesto enfermo y vendría alguien nuevo a sustituirle. Cuando entró el nuevo profesor, la gran mayoría vieron a una profesora encantadora y hermosa, excepto yo. Lo que yo vi, ni siquiera era humano. Lo que vi era un ser pálido, repugnante y baboso, con unas garras sumamente afiladas, y por piernas tenía tentáculos. Pero lo más espantoso de ese ser era su rostro, carecía de nariz y oídos, y por ojos tenía dos asquerosas bocas y sí, también tenía una tercera boca pero esta estaba cosida. Joder, aún me dan náuseas el recordar a ese engendro. Me di cuenta rápidamente que nadie había percibido el verdadero aspecto de ese ser, así que decidí fingir una absoluta ignorancia ante ese monstruo. Durante el resto de la lección, mis compañeros estuvieron muy atentos a la profesora. Aquella cosa hablaba por las dos bocas que tenía por ojos, por una, sonaba una voz muy aguda y por la otra, una grave. Parecía que mis compañeros escucharan la voz más seductora que jamás hubieran oído porque no paraban de mirarla como si fuera una diosa. En cambio, yo estaba aterrado, pensaba que en cualquier momento acabaría vomitando del pánico que sentía. Cuando finalmente acabó la clase, recogí rápidamente mis cosas y escapé al lavabo más cercano, pero entonces aquella cosa me dijo desde lejos que quería hablar conmigo. ¿Qué sería lo que querría? Cuando se fueron todos, ella cerró la puerta y me dijo: veo que te has dado cuenta. Disculpe. No te hagas el tonto, sé en qué estás pensando, insecto humano. Tranquilo, será rápido y te aseguro que no sentirás nada. Mientras decía esto, abrió sus garras e iba caminando despacio hacia mí. No sé de qué me habla, se lo juro. No pude acabar la frase, porque en aquel instante, abrió la tercera boca que tenía cosida y soltó un grito que no podría describir. Solo como se veían los hilos que cerraban su boca, desgarrarse de sus labios, ya es macabro de explicar, el recordar aquel ruido que salió de aquel orificio con labios, me perturba la mente. Lo único que puedo asegurar es que no era un sonido de este mundo. Temblé, y empezaron a llorarme los ojos. Estaba paralizado y los oídos me pitaban. Caí de rodillas y aunque tenía miedo, mi vista se posó ante aquel monstruo. No sé lo que dijo pero pude ver que movía los labios de las tres bocas y levantando aquella garra con la intención de arrebatarme la vida. Y justo cuando sus garras iban a matarme, me aparté hacia un lado. Tal vez fuera el miedo o el instinto, pero algo en mí me impedía rendirme sin más ante una muerte segura. Esa cosa empezó a reír y no estoy seguro de lo que dijo, pero creo recordar algo así como: una lástima, ahora sufrirás lo que pocos han sentido. Intenté abalanzarme sobre la puerta pero estaba cerrada con llave. Miré detrás y esa cosa me enseñó en uno de sus tentáculos las llaves de la puerta y con un movimiento rápido, sentí una fuerza que me empujó contra la pizarra. Caí al suelo, y varios trozos de pizarra cayeron sobre mí. Intenté agarrar uno pero un tentáculo aplastó mi brazo e hizo un sonido de crujido. Sentí un horrible dolor e insulté a la madre de aquel ser. Si quieres insultar a alguien, hazlo ante tus ancestros por concederte una evolución prematura. Me contestó. Me levantó en el aire por el brazo que tenía sujeto y justamente cuando alzó su garra para matarme, pude clavarle un bolígrafo que tenía en mi bolsillo en su cuello.
Aquel engendro me soltó y empezó a cogerse del cuello mientras caía en el suelo, desangrándose en un líquido negro y volviéndose en una especie de gas que desapareció en el suelo. Cuando llegaron los profesores, no había rastro de aquel ser y me pidieron que diera alguna explicación sobre lo acontecido. No pude responder y supusieron que me habría peleado con algún grupo y que me habían encerrado en el aula. Me dijeron que me fuera a casa y que ya tendría una conversación con la directora. Mientras volvía a mi hogar, pude ver para mi horror muchos más de esos seres por la calle. En un grupo de pandilla, el panadero de mi barrio, y el conductor del autobús al que subí. Intenté tranquilizarme. Pero el verdadero horror no había hecho más que empezar. Durante el viaje, vi a través de la ventana de mi asiento a una pareja enrollándose, a una chica y a uno de esos engendros, y mientras se estaban liando, el monstruo sacó por las focas que tenía por ojos, 2 cucarachas que se metieron en los oídos de la chica. La chica empezó a tocarse la cabeza y vi cómo poco a poco se iba transformando en una de esas cosas. Me bajé en la siguiente parada y me encerré en mi cuarto deseando que fuera una horrible pesadilla. Hoy día, sigo viéndolos y cada vez son más. No sé si son alienígenas, demonios o un virus mutante, solo sé que tienen un objetivo y que yo puedo verlos. Es muy probable que desde hace tiempo hayan tomado el control del mundo, en la ciencia, en la religión, y en la política. Últimamente he notado que me siguen, y es muy probable que esas cosas acaben atrapándome para volverme uno de ellos. Solo espero que este mensaje sirva para advertir al mundo. Creo que me voy a volver loco. Han pasado 28 días desde el 17 de diciembre y la lluvia no ha parado ni un segundo desde entonces. Sigue cayendo a cántaros, cayendo del cielo como una cascada. Afuera, sientes que podrías ahogarte al caminar. Cuando todo esto empezó, no creo que nadie le diera mucha importancia. Quiero decir, esta pesadilla era simplemente otra tormenta de invierno. Comenzó en un lugar un tanto extraño, en el Atlántico Norte frente al Golfo de San Lorenzo, pero no estoy seguro de que eso significara algo para las personas que no eran meteorólogos u oceanógrafos. La tormenta comenzó expandiéndose muy rápidamente. No estoy seguro de si sigue creciendo o no, ya que la televisión no se ha encendido durante más de 3 semanas, pero seguro que no se ha movido en absoluto. Las cosas empezaron a ponerse más raras cuando el viento no logró mover la tormenta. Simplemente siguió azotando Nueva Inglaterra, creciendo hacia el sur a lo largo de la costa desde Maine hasta donde yo vivía en el condado de Nassau, justo en las afueras de la ciudad de Nueva York. Los pronósticos meteorológicos cambiaban cada pocos minutos, ya que los meteorólogos revisaban sus estimaciones, pasando de decir que habría ráfagas ligeras, a decir que habría unos pocos centímetros de nieve, a decir que habría una ventisca total en toda la ciudad, y que todos deberían quedarse en casa. Sin embargo, mi esposa, Sarah, no hizo caso de esa advertencia. Ella tenía que ir a trabajar y yo tenía que quedarme en casa y cuidar de nuestra hija de 5 años, Tania. Cuando mi esposa salió esa mañana, le prometí que la cuidaría. Cuando vi a Sarah salir de la entrada en su Nissan Altima, no tenía idea de que esa sería la última vez que la vería. A medida que avanzaba el día, el tiempo empeoró. Parecía que los meteorólogos tenían razón, pues habían predicho una de las peores tormentas que Nueva York había visto en más de un siglo. Me sorprendió que la electricidad se mantuviera hasta bien entrada la noche, pero no me quejaba. Nunca se sabe exactamente lo grave que es un apagón hasta que se vive uno con un niño de 5 años que todavía le tiene miedo a la oscuridad. No es que pueda decir que ya no le tengo miedo a la oscuridad. La última vez que vimos a los alegres y sonrientes meteorólogos del Weather Channel, decían que la tormenta se había extendido hacia el sur, hacia Nueva Jersey, y que podríamos recibir 60 centímetros de nieve durante la noche. Eran aproximadamente las 6:23 p.m., creo. Menos de un minuto después, el Weather Channel dejó de transmitir y todos los programas de la televisión cambiaron a una advertencia, diciendo a todos que salieran de la ciudad de Nueva York por cualquier puente que pudieran tomar y evitaran la isla de Manhattan. Intenté comunicarme con la empresa donde trabajaba Sarah por teléfono, pero la línea no funcionaba.
No sabía muy bien qué estaba pasando, pero decidí escuchar a los periodistas en mi televisor y sacar a Tanya de la ciudad. Me costó aceptar la idea de que no debía abandonar a Sarah, que trabajaba en Manhattan, pero cuando salí, me di cuenta de que no podía arriesgarme a ir allí. Al sur, al otro lado del horizonte, las oscuras nubes de la noche estaban pintadas de rojo por las llamas. El tráfico era horrible, pero no tan malo como te imaginas. Mucha gente se resistía a marcharse. Todos parecían estar en estado de shock. Conduje mi Cadillac por las carreteras de Nassau y Queens, viendo a mucha gente parada al costado de la carretera, observando la sombra de las llamas titilando contra el cielo, pero me encontré con mucha menos gente conduciendo por la carretera. Algunas de las personas se dirigían lentamente a pie fuera de la ciudad y, a medida que pasaba el tiempo, la congestión del tráfico empeoró un poco, pero, sorprendentemente, pude salir de Nueva York con Tanya antes de que se pusiera tan mal que no pudiera conducir en absoluto. Todavía recuerdo mirar hacia el otro lado del puerto, en la carretera que unía Queens con el continente, y ver la isla de Manhattan ardiendo. No creo que pueda olvidarlo nunca. Tanya seguía mirando por la ventana, sin palabras y también cansada, creo. No sé con certeza qué hora era, pero creo que eran más de las 11. Durante toda la noche conduje por el campo, tratando de captar una estación de radio que pudiera decirme qué estaba pasando. Sin embargo, no había nada en ninguna parte, excepto noticias de la evacuación obligatoria de Nueva York. Me pareció extraño haber visto muy pocos oficiales de policía y ningún oficial militar en ninguna parte. Ahora, mirando hacia atrás, creo que probablemente todos estaban en otro lugar o muertos. Al día siguiente, las cosas empeoraron. El tiempo empezó a calentarse y la nieve se convirtió en lluvia. Los montones de nieve a los costados de la carretera se estaban derritiendo y el asfalto estaba cubierto de agua y barro. Las nubes se fueron oscureciendo a medida que avanzaba el día y nos topamos con cada vez más tráfico, procedente de lugares a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. La orden de evacuación por radio se estaba enviando a todos, desde Massachusetts hacia el sur hasta Nueva Jersey. Cuando llegó la noche, era bastante difícil distinguir la noche del día. Tanya empezó a preguntarme dónde estaba su madre y yo tuve que mentirle y decirle que Sarah estaba bien. En realidad, también me estaba mintiendo a mí mismo. Pensé que tal vez ella estaba en algún lugar de la carretera en ese momento, a salvo en su Altima plateado. Ahora no tengo dudas de que ya estaba muerta. Al final tuvimos que salir de la carretera y dormir en nuestro coche. Había algunos ruidos extraños en la noche a nuestro alrededor y mi hija se despertaba constantemente, asustada de que el monstruo que ella creía que había estado viviendo debajo de su cama en Nassau estuviera allí con nosotros, viviendo debajo del coche. Le dije que todo era solo su imaginación, pero no pude evitar escuchar los arañazos en el tren de aterrizaje o el ronroneo ocasional que provenía de algún lugar más alejado en la noche. Cuando llegó la mañana, todo parecía ir bien otra vez. Eso fue hasta que me puse en movimiento. Quería creer que los sonidos que había oído la noche anterior y la sensación siempre presente de que había algo ahí fuera en la noche habían sido producto de mi imaginación, pero lo que vi al costado del camino me quitó esa agradable idea de la cabeza. Por todas partes, todavía había autos estacionados al costado del camino, con las ventanas rotas y las puertas arrancadas de sus bisagras. Frente a algunos, profundos senderos atravesaban la nieve derretida y se perdían en la distancia. No había forma de que me quedara afuera en el auto esa noche. En cambio, decidí buscar una casa al costado del camino que parecía vacía y, bueno, entré. Para ser más preciso, toqué la puerta y se abrió sola con un chirrido. No había nadie adentro, así que decidí que Tanya y yo podíamos quedarnos allí por la noche. La puerta se cerró con llave y parecía que estábamos a salvo. Hemos estado en esa casa desde entonces. Al principio nos quedamos en la parte superior de la casa, pero a medida que las noches y los días se iban uniendo hasta convertirse en una oscura mancha negra, decidimos que el sótano era probablemente más seguro. Justo a tiempo, además. Poco después de bajar al sótano, oí que algo derribaba la puerta de entrada y se estrellaba en la parte superior del edificio, derribando mesas y tirando el televisor. El tiempo transcurría lentamente, como si se arrastrara eternamente.
La temperatura se hacía cada vez más cálida, hasta que empezó a parecer más pleno verano que pleno invierno. Entonces, una noche, creo, era imposible saberlo, el mundo que nos rodeaba se calentó más que el interior de un horno. No puedo decir que la temperatura fuera inferior a los 150 grados. Era casi literalmente abrasador. Un poco de agua había empezado a colarse en el sótano por las ventanas que había en lo alto de las paredes, y mi hija y yo intentamos mantenernos alejados, porque hacía tanto calor que casi hervía. Esa fue la noche en que vi algo que realmente desearía poder dejar de ver. Mi hija se fue a dormir temprano. Estaba cansada y creo que un poco enferma. Por un rato la dejé dormir sola, optando por mirar hacia afuera por una de las ventanas cerradas, por donde no entraba agua. Al principio, no vi nada más que la oscuridad total de la tormenta. Luego, vi algo en la noche. Unas cuantas manchas de un verde luminiscente que brillaban oscuramente y provenían de algo que yo no podía ver. Las observé durante un rato mientras rebotaban en la oscuridad sin fondo, moviéndose a una distancia que no podía comprender. Entonces aparecieron varios relámpagos brillantes y me di cuenta de que lo que estaba viendo era mucho más grande de lo que jamás hubiera podido imaginar. No estoy del todo seguro de lo alto que era, pero sé que debía ser más grande que una montaña. Seguía siendo solo una sombra en la distancia, pero tenía la forma suficiente para que supiera que no era normal, incluso en la versión alternativa y retorcida de la realidad que acompaña a la tormenta. Podía sentir el calor que emanaba y entraba por la ventana, como un fuego abierto, a menos de una pulgada de mi cara. A su paso, había llamas que brotaban del bosque del sur de Nueva York y arrojaban negras estelas de humo contra el cielo negro. Pronto, la luz del breve estallido de relámpagos se apagó, pero el resplandor verde continuó. Seguí observando durante un rato antes de volver a sentarme con Tanya. Esas imágenes quedaron grabadas para siempre en mi mente. Cuando llegó la mañana, el mundo estaba un poco más fresco. A medida que transcurría el día siguiente y el siguiente, la temperatura bajó aún más, y también lo hicieron nuestras reservas de alimentos. Los dueños de la casa tenían comida para varias semanas en el sótano. Al parecer, eran granjeros que habían mantenido la antigua tradición de enlatar y secar sus propios productos. Nos duró más de lo que pensaba, pero ahora que hemos estado fuera durante un tiempo, creo que Tanya y yo vamos a salir. Si el coche funciona, lo llevaremos. Si no, ya pensaremos en algo. Hay agua por todas partes y en esta zona plana hay más de un pie de agua. El suelo alcanzó su punto de saturación hace semanas y el agua no ha tenido tiempo de drenar por completo. No sé qué va a pasar si sigue lloviendo. Supongo que esta parte de Nueva York se unirá al océano Atlántico. Solo estoy pensando que tal vez podamos llegar a un lugar seguro en algún lugar. Tiene que haber algún lugar donde esta tormenta no haya llegado. Dejo esta nota aquí, por si alguien la encuentra en algún momento. Solo quiero que haya algún remanente de Tanya, Sarah y yo pasando por este mundo. No quiero que todos seamos tres caras más en la tormenta. Incluso antes de descubrir realmente las historias de Creepypasta en sí mismas, había leído y era un gran fanático de la ahora infame historia de Majora's Mask de Hadusable. The Legend of Zelda Majora's Mask ha sido mi videojuego favorito desde su lanzamiento, y estaba más que feliz de ver a alguien aprovechando la atmósfera brillantemente oscura y esa estatua espeluznante como el infierno. La primera vez que leí la historia, sin haber experimentado nunca algo así, tan espeluznante en un nivel para el que ni siquiera mi enorme lista de películas de terror tenía palabras, me sentí paralizado al borde de las lágrimas y muy inquieto durante los siguientes días. Después de eso, declaré que la obra era genial y la compartí con mis amigos de la escuela, quienes compartieron mi horroroso deleite por la obra. Hacíamos referencias a ella en bromas, mencionábamos partes más aterradoras como comparaciones con lo aterrador que era algo, todo era genial, muy divertido. Y, por suerte, mi primo que vive fuera del estado, un querido amigo mío y compañero amante del terror, también se encontró con la serie, y pronto estuvimos intercambiando opiniones sobre ella en Facebook.
Una mañana, durante las vacaciones de verano de mi primer año de universidad, me dirigí hacia mi coche para llevar a mi hermano menor a su clase de manejo cuando vi algo apoyado contra mi coche. Se me secó la boca mientras miraba con deleite y humor negro una estatua apoyada contra mi coche. En realidad no se parecía a Ben. La estatua medía unos 4 o 4 pies y medio de alto y tenía menos de unos pocos centímetros de grosor. En realidad no tenía pies, sus piernas simplemente desaparecían en la base. Llevaba un par de jeans azules y una camisa blanca pintados, y los brazos a los costados se veían con bastante detalle. La cabeza era calva y la boca apenas una pequeña mancha roja, pero lo mejor del objeto eran sus ojos azules, profundos y penetrantes. Mi hermano, que no estaba interesado en esas historias de conmoción y terror y siempre se preguntaba por qué yo seguía torturándome leyéndolas, tuvo que esperar mientras llevaba el objeto a mi habitación, una tarea sencilla, ya que pesaba unos 5 kilos. Llegué a casa para almorzar en mi descanso del trabajo y escuché que llamaban al timbre. Había algunos amigos de mi hermano que me preguntaban si estaba en casa. Les dije que no, pero no pude desviar mi atención del hermano mayor, que los había llevado hasta allí, un buen amigo mío que estaba entre aquellos con quienes compartí la historia, riéndose disimuladamente detrás del volante. Me acerqué y rápidamente lo acusé de haber puesto la estatua junto a mi coche, cosa que él admitió. Ambos nos reímos mucho y, en un extraño giro, cuando le pregunté dónde la había conseguido, dijo que había visto la estatua tirada en la calle unos días antes. Sonaba muy extraño, pero estaba seguro de que solo me estaba ocultando algo. Como la estatua quedó junto a mi coche, consideré que ahora era su legítimo dueño y que pintaría y remodelaría la estatua para que pareciera la verdadera. Mi amigo se rió y me deseó suerte, y yo le prometí que algún día la usaría. Gasté unos $10 en pintura y comencé lentamente el proceso de repasar la obra con los tonos verdes y marrones. No soy muy artista, al menos no con las pinturas, y aunque me sentí orgulloso de mi trabajo cuando lo terminé, sabía que no era tan imponente para nadie más. Soy terrible para plasmar los pequeños detalles y la cara parecía imposible. Finalmente, lo conseguí. Hice una búsqueda rápida en Google y obtuve una imagen de la incómoda estatua y comencé a cambiar el tamaño de la cara, imprimiéndola varias veces. Fue un largo proceso de prueba y error, pero finalmente hice coincidir el tamaño de la hoja impresa con el de la estatua. Unté pegamento en la cara y presioné la imagen impresa, preguntándome en broma si intentaría gritar como Jadusable mientras los niños de la máscara le cosían la máscara de Ben a la cara, pero, por supuesto, no sucedió tal cosa. Una vez más sonreí ante mi obra. Los colores no eran realmente uniformes y solo la cara evocaba por completo la imagen, pero aún así estaba orgulloso de la cosa. La cubrí con una gran lámina de fieltro que tenía en mi habitación, que casualmente usé para crear un disfraz de Link para Halloween que usé muchos años antes, y la giré para que quedara orientada en la dirección opuesta a mi cama. En mis peores noches, en la más horrible de mis pesadillas, me giraba y miraba la cosa para asegurarme de que no se hubiera dado vuelta de alguna manera. Nunca lo hacía. Traté de superar esas noches para quitármela de encima, feliz de que, aunque los pósters de Zelda decoraban mis paredes, unos 6 de ellos estaban incluidos en un Nintendo Power que una vez opté por recoger, no tenía ningún póster de Majora's Mask. Hacia finales de ese verano, llegó mi oportunidad de utilizarlo por fin. Mi familia, que vivía fuera del estado, llegó a la ciudad y se quedaría en casa de mi familia durante unos días. Tuve que reírme para mis adentros, sabiendo que tendría que contárselo todo a mi primo. Uno de mis mejores amigos pronto sería objeto de una de las mejores bromas que se me ocurrieron. Esperé hasta bien entrada la noche, con la intención de desatar el infierno a las 2:43 am, como decía la historia, pero descubrí que no podía esperar tanto. Mis padres habían salido con mi tía y mi tío esa noche y pensé que se quedarían en el hotel con ellos en lugar de tomar un taxi a casa. No habría nadie cerca para oponerse a los gritos que esperaba, excepto nuestros hermanos menores que se alojaban unas habitaciones más allá. Tomé mi cámara y comencé a grabar mis preparativos. Mi primo sabía que me gustaba tener la televisión encendida cuando dormía y él duerme profundamente, así que, naturalmente, no movió un músculo de su sueño cuando comencé a trabajar.
Primero encendí mi Nintendo Wii. Hace mucho que perdí mi cartucho de Majora's Mask para Nintendo 64, pero tenía una copia de Zelda Collector's Edition que me vendría bien. Comencé a jugar a Majora's Mask, apagué todo el volumen y deletreé la palabra Yogurturn en el primer archivo y Jacob, su nombre, en el segundo. Para divertirme aún más, presioné los botones del televisor hasta que la pantalla azul, que ya era inquietante, se volvió muy brillante. En segundo lugar, abrí mi iPad y seleccioné una repetición de 10 minutos de la canción de Sanación Inversa. La conexión a internet en mi habitación es horrible, por lo que, para mi frustración, tardé un poco, pero decidí que 5 minutos serían suficientes y lo dejé de lado por el momento. Finalmente saqué la estatua de mi armario. Seguramente él no la había notado y yo no había dicho ni una palabra. Y allí, en la oscuridad, la luz del televisor iluminándola, pude creerlo. No se podía distinguir el color desigual ni ver a través de los lugares donde la pintura era más fina, era Ben, no había duda al respecto. La coloqué justo al lado de su cama, cerca de su cabeza. Coloqué la cámara sobre mi escritorio, al lado de mi cama, y comencé a grabar y a darle play al video de la canción, metiéndome bajo las sábanas lo más rápido que pude. La canción tardó 1 minuto en alcanzar el volumen máximo, pero cuando lo hizo, los gritos se soltaron. Contuve la risa lo más fuerte que pude, sin siquiera mirar, solo asegurándome de que vería el video a la mañana siguiente. Saqué la mano de la cama para que no pudiera ver, de todas formas, no era como si me estuviera mirando, agarré los cables que conectaban el televisor a la toma de corriente y comencé a sacudirlos, lo que provocó que la pantalla parpadeara entre un azul intenso y un negro intenso. No dejaba de asustarse, maldecirse a sí mismo y gritar. Todo era perfecto. Y entonces los gritos cesaron. Me reí demasiado fuerte. No importaba si me rebelaba, solo reía y reía. Mi hermano menor y el otro primo entraron corriendo, exigiendo qué estaba pasando mientras yo gritaba y abucheaba. Solo me tranquilicé un poco cuando escuché un sonido de gorgoteo al otro lado de la habitación. Me di vuelta y miré a mi primo, que ahora temblaba violentamente y sus manos sufrían espasmos de una manera que de repente me asustó también. Me acerqué corriendo y le grité que se calmara, que solo era una broma, pero parecía que se le estaban poniendo los ojos en blanco porque seguía haciendo gárgaras. Empecé a sacudirlo y le grité que se recuperara antes de que se cayera y se estrellara la cabeza contra el suelo, justo delante de la estatua. Les grité a los otros dos que llamaran una ambulancia. Estaba horrorizada, ¿qué demonios estaba pasando? Mi primo era epiléptico. Había oído hablar de ello 1 o 2 veces antes, pero supongo que ese día lo olvidé. Todos nuestros padres fueron llevados esa noche a urgencias, tratando de entender qué estaba pasando. Antes de que se resolviera toda la confusión, incluso en los aspectos más insignificantes, los médicos nos lo confirmaron. Se había tragado su propia lengua. Había muerto. Tuve que entregarle todas las imágenes a la policía y, después de hablar un rato, me declararon inocente del asesinato. Me fui rápidamente de la casa de mis padres y me refugié en la casa de una tía mía por parte de mi padre, ya que ninguno de ellos sabía nada de lo que había sucedido. No le dije por qué había decidido irme de la casa, solo que todos allí tenían muy buenas razones para odiarme en ese momento. No sé si mi familia alguna vez me perdonará por lo que dejé que pasara, por lo que yo causé. Solo puedo esperar que así sea, no es tan gracioso cuando sucede, pero ahora, tal vez lo sea un poco, es simplemente un poco gracioso, como un pequeño movimiento, ya sea abrir un archivo en un cartucho sospechoso o simplemente armar una broma, realmente puede provocar mucha desesperación. ¿Alguna vez has visto a alguien morir ante la cámara? Una película snuff es una grabación del asesinato real de un ser humano que luego se difunde con fines de entretenimiento. Los suicidios y los accidentes no cuentan. Según la MPAA, la FCC, el FBI y el siempre querido Snopes.com, no existe nada parecido a una película snuff real, sí, esto incluye a Faces of the At.
Todo lo que creas que podría contar es falso, falsificado, no se hizo para ese propósito, como esos vídeos de mal gusto que encuentras en los sitios de shock. Esto es mentira. Por lo que se sabe, hay entre 30 y 40 películas snuff circulando por ahí. La más antigua es una película muda sobre celuloide de nitrato en descomposición, titulada simplemente La mort d'une fille, y lleva la fecha de 1896. La más reciente, a juzgar por los peinados y la presencia de una camiseta que dice Franchise Relax, probablemente se hizo en 1983 o 1984 y está en Betamax. Las películas varían en violencia, pero todas incluyen sexo aparentemente ritualizado, seguido por el asesinato de una chica de cabello rubio sucio y penetrantes ojos azules que parece tener alrededor de 19 años. En cada película aparece exactamente la misma chica. El proyector, aparentemente conectado a un reproductor de DVD recientemente comprado, funciona con una batería de automóvil. Me han dicho que en los años 30 utilizaban un pequeño motor de gasolina. Las sillas son las mismas mesas antiguas que se usaban como bancos de matanza. Una vez terminada la proyección, todos los invitados, un máximo de 10, son amenazados con irse inmediatamente por 3 salidas diferentes con intervalos de 30 minutos. Las salidas son diferentes a la entrada, ya que conducen a túneles subterráneos, probablemente antiguas alcantarillas, que te llevan a callejones en diferentes partes de la ciudad. El equipo, es decir, la gente que tiene las películas, desaparece rápidamente, probablemente por una cuarta salida. Si logras encontrar la sala de proyección después de una proyección, no sabrás que alguna vez se usó para algo así. Parece simplemente un congelador con paredes blancas, ganchos para carne todavía en el techo y mesas con marcas evidentes de sangre seca y vieja. Hay alrededor de 120 películas snuff que se pueden ver en este único cine, y probablemente haya más en todo el mundo. Cada película está categorizada por víctima, método de asesinato, contenido sexual, nivel de brutalidad y si tiene lugar antes o después de la muerte. Al menos una película consiste en varias mujeres jóvenes y rubias, que son estranguladas hasta la muerte mientras realizan una mamada involuntaria. Otra es de un niño pequeño al que abren en canal mientras lo drogan lo suficiente para paralizar su cuerpo, pero que aún así lo mantienen despierto de manera audible y visible. Otra más es de un hombre colgado boca abajo en un gancho de carne, al que le quitan los testículos con un machete y se lo alimentan a la fuerza antes de que muera por pérdida de sangre. Podría seguir hablando de estas películas, ya que he visto una buena parte de ellas. ¿Por qué no? Tengo dinero para ello. La película más sangrienta que he visto es la de una mujer de mediana edad, de cabello oscuro, a la que le amputan las manos, los pies, los brazos y las piernas bajo los efectos de drogas y luego se las vuelven a coser de manera burda en las extremidades equivocadas. En el siguiente corte se la vio retorciéndose de terror mientras intentaba ponerse de pie sobre sus brazos y pies hasta que se desplomó y vomitó. Una puerta detrás de ella se abrió y una figura masculina le lanzó un bate de béisbol de aluminio a la cabeza. En el impacto, su cabeza se inclinó y dejó escapar un grito gorgoteante antes de quedar inerte y en silencio. El ángulo de la cámara cambió y el hombre volvió a golpearle la cabeza, esta vez abriéndosela de golpe y derramando restos de materia cerebral. Luego se mostró a un niño llorando mientras se comía los ojos. Fue la película más satisfactoria que he hecho jamás. Siempre que sucede algo raro, demasiado extravagante como para tener justificación, hay una probabilidad bastante alta de que haya sucedido en Japón. Algo tiene este país que lo hace hogar de muchas cosas que en el resto del mundo son sencillamente absurdas. Corea no es Japón, pero está cerca. Y asimismo, aunque no presenta las absurdas historias que nos llegan del país nipón, sí es hogar de algunos fenómenos francamente interesantes. El Gangnam Style, a la fecha el video más visto en la historia del internet, es uno de los ejemplos más famosos. Y la omnipresente teoría, en el país, de que los ventiladores pueden causar la muerte es otro ejemplo, aunque uno menos conocido. De acuerdo con la tradición coreana, dormir o simplemente permanecer en un cuarto cerrado con un ventilador encendido puede causar la muerte de una persona. No importa que sea joven. O que esté sana.
Las causas no las tienen claras ni ellos mismos. Algunos afirman que ante condiciones de alto calor, el constante aire caliente sobre la piel puede causar más daño que bien, llevando a un incremento constante de la temperatura que culminaría en hipertermia. Esto, aunque parcialmente cierto, por encima de los 32 grados un ventilador hace más bien poco en un ambiente cerrado, es impreciso, pues la consecuencia difícilmente será la muerte tanto como algo más de calor. Por otra parte, otros hablan de hipotermia, porque el aire constante priva a la piel de humedad y puede causar un bajonazo en la temperatura. Tampoco es preciso, y de paso se contradice con el caso anterior, pero así son las supersticiones. Por último, la tercera teoría le apunta a que supuestamente el aire del ventilador concentraría el CO2 y disminuiría los niveles de oxígeno, eventualmente causando la muerte por asfixia de quienes están cerca. Esto, claro, tampoco es cierto porque si algo el ventilador mezcla el aire antes que separarlo. En cualquier caso, aún hoy día los medios suelen poner noticias relativas a personas que murieron en un cuarto con un ventilador, aun cuando afirmen que no hay pruebas de que el ventilador causó la muerte de la persona. Y si bien las nuevas generaciones son un poco más escépticas, la superstición aún está ampliamente distribuida. No está claro el origen de la misma. Si bien las primeras referencias al respecto datan de los 1920s, algunos afirman que fue aprovechada e impulsada por el gobierno en los 70s para disminuir el consumo eléctrico de los hogares en medio de la crisis eléctrica por la que pasaba el país. Esto, sin embargo, jamás ha sido admitido oficialmente por el gobierno. Se trata más que una leyenda. Es una teoría. Bastante interesante, debo decir. Esta habla del purgatorio de Ed, Edd y Eddy, el programa de Cartoon Network que mostraba las aventuras del bastante tonto de Ed, el inteligente Ed, o Doble D, y el estafador compulsivo de Eddy. La teoría afirma que los tres personajes, además de los otros niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela, explicando la ausencia de los adultos. En realidad no entiendo qué tiene que ver que los chicos vayan a la escuela con la ausencia de los adultos, si alguien amable me lo explica. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. Era hijo de un pastor, y hacía las labores propias del campo, hasta que un toro se salió de control, matando al ganado. Rolf pereció en un intento de contenerlo, en 1903. Trajo, al purgatorio, los animales que el toro había matado, pero por conveniencia evitó traer al toro cuando éste murió. Su carácter es de persona trabajadora, debido a su actitud ganadera. Luego llegó Johnny. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf, siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños empezó a enloquecerse, creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras. Murió en 1922 luego de una larga lucha contra la tuberculosis. No se sabe si Tablón era un alma más, o una parte de Johnny, porque parecía tener vida en algunos capítulos. El siguiente fue Eddy, que murió en 1932. Este siempre tenía planes para mantenerse en la alta sociedad junto con su familia debido a la Gran Depresión, aún a costa de perder sus amistades. Murió ahogado en un río tratando de escapar de unos niños a los que había estafado. Después vinieron Sarah y Ed, en los 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante, mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico mientras su madre los llevaba a visitar a sus abuelos. Nats era hija de dos hippies, y se consideraba un espíritu libre. Murió en 1979 de la peor forma, violada y asesinada, al igual que sus padres. Ed era hijo de dos científicos, demostrando claramente su inteligencia, y murió por curiosidad, en el año de 1989, ya que uno de sus experimentos explotó volando a él y a la casa en pedazos. Posteriormente llegó Kevin, mezquino y abusivo. Este era golpeado por su padre borracho, y murió camino al hospital en 1999.
Su actitud siguió siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba atención. El último en llegar fue Jimmy. Desarrolló la leucemia poco después de empezar a caminar, y murió por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban, sobreprotegiéndolo. Las hermanas crueles eran demonios atraídos por los ex, probablemente por ser los más alejados del grupo. Otra persona que también hay que resaltar fue el hermano de Eddie, que vivía en una bodega que a futuro sería una feria. En vida fue un delincuente y murió en una pelea, un año antes que Eddie. El agua es la piedra angular de la vida. Nos nutre, riega nuestros cultivos y mantiene vivo a nuestro ganado. El agua es vital para todas las formas conocidas de vida. Confiamos en él para lavar nuestros coches, limpiar nuestra comida y producir nuestra energía. Tiene un efecto en casi todas las actividades en la vida diaria. Sin ella, la civilización dejaría de funcionar. Los gobiernos colapsarían al verse paralizados por un enemigo imbatible: sequía. Sería cuestión de días, más de una semana no, antes de que en la Tierra todo ser viviente pereciera. En resumen, no podemos vivir sin agua. Hace 2 días, nos vimos obligados a comenzar a hacer precisamente eso. No sé cómo empezó. Pocos, por no decir nadie, quedaron con vida. Durante las primeras horas del mismo desastre, teorías iban desde lo apenas creíble a lo ridículo, como una nueva forma de gases de efecto invernadero, o un nuevo tipo de luz, una que solo evapora el agua. Recuerdo esas horas con cariño. ¿Qué pasó? Lo pondré sencillamente. La primera etapa, que cada gota de agua dulce en todo el planeta se evapora al instante. No creo que pueda hacer justicia a este evento, pero lo intentaré. ¿Te imaginas? Cada río, lago, manantial, arroyo, fuente subterránea y hasta el agua pluvial. Cada fuente natural de agua dulce secada al instante, sin explicación racional. Se nos privó de las fuentes naturales. Por lo que yo puedo decir, toda el agua embotellada en el mundo también se vio evaporada, como lo hizo en los tanques de agua y otras fuentes similares. También desapareció de otras sustancias, incluyendo refrescos, creando compuestos de azúcar que harían que los consumieran terminaran bastante enfermos. No había ni una sola gota de agua dulce en la Tierra para cualquiera que se dispusiera, o se propusiera más bien, a beber de ella. Pero, con mucho, el peor resultado de la falta de agua era el de los reactores nucleares. Sin presión de agua, la mayoría de los reactores nucleares en todo el mundo, los que utilizan agua purificada como líquido refrigerante, no tenía las fuentes disponibles de refrigerante, y poco menos de la mitad de ellos tenían planes a prueba de fallos pobres o no probados. El efecto resultante de esto llevó a la fusión nuclear catastrófica en más o menos 46% de los reactores refrigerados por agua. El mundo, ya recuperado de la situación sin precedentes, cayó en la anarquía total. La comunicación internacional cesó después de casi exactamente 20 horas después de que comenzara el evento. Pero hubo un segundo efecto: la intoxicación por agua salada. Muchas personas acudieron a las plantas de desalinización en las primeras horas, con la esperanza de la salvación. Aproximadamente, al mismo tiempo que la evaporación de todo el mundo, la solución salina aumentó en 5 veces en cada mar y océano en la Tierra. Las plantas de desalinización fueron capaces de hacer frente a esta carga durante aproximadamente 20 horas. Entonces, el combustible comenzó a agotarse, y con el inminente colapso de la civilización gracias a las múltiples catástrofes nucleares. Por lo tanto, la última gota de agua dulce en la Tierra fue bombeada antes de la medianoche de ayer. Después de la sequía llegó el colapso. Sin agua disponible, la civilización pronto cayó en la anarquía. Los gobiernos, la típica autoridad, intentaron mantener el orden hasta el final. No funcionó. Los soldados se rebelaron, disparando a los alborotadores y los corredores por igual. Los que no murieron fueron ejecutados brutalmente momentos después. Se volvieron el uno contra el otro muy pronto, con solo unos pocos ejércitos intactos por tal carnicería. Los desertores huyeron, sin ganas de quedarse a ver la extinción de la Tierra. Pero entonces vino lo peor, mucho peor que cualquier cosa antes.
Había, de hecho, una fuente de agua que no había sido tocada. Tengo mucha suerte. Me di cuenta antes que nadie en mi ciudad. Era la sangre. La sangre, que está compuesta en un porcentaje de mayor al 90% por aquel elemento vital, era la única forma de líquido restante para beber. Y por eso algunos lo hicieron. Al principio, yo no lo creía. Era demasiado horrible. Animales iban primero. La población desesperada bebía la sangre de los gatos, perros, animales domésticos y animales salvajes de todo tipo. Muchos ofrecen muy poca sangre para ser de cualquier valor. La situación se vio agravada por el hecho de que vivo en una ciudad bastante grande y más allá de las mascotas domesticadas y algún animal salvaje raro habitando en los zoológicos, no había ningún animal para atrapar y beber. Supe entonces que los humanos eran la única opción. Fue cuando lo vi por primera vez, hace 12 horas. Un hombre mayor, vestido con nada más que una bata desgarrada, lentamente se dirigió por la calle que corría delante de mi casa. Él pidió ayuda desesperadamente, gritando que los internos de su hogar de ancianos estaban muertos o moribundos, que las enfermeras habían huido y que él estaba buscando ayuda. Era tan lamentable que estuve por abrir la puerta, aunque solo sea para ofrecerle un respiro del sol del mediodía y alguna porción de mis escasas raciones. Si yo hubiera sido un segundo más rápido, no estaría escribiendo esto. Antes de que pudiera abrir la puerta, 3 personas, 2 hombres y una mujer, se abalanzaron desde la sombra de un árbol cercano. El pobre viejo bastardo no tenía ninguna posibilidad. Ellos saltaron sobre él, frenéticos en su deshidratación. Fue el espectáculo más aterrador de mi vida entera. Uno de los hombres tenía un martillo y se dedicó a golpear las articulaciones del hombre en plan, uno por uno. Grieta. 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 Vomité bilis cada vez que el martillo se estrelló contra el cuerpo del viejo, por lo repugnante que era el crujido de los miembros, siendo separados abruptamente por la súbita destrucción de las respectivas articulaciones. El otro tenía una azada de jardinería. Él se cernía sobre el hombre de edad avanzada. Hacia abajo una vez, 2 veces, aplicando la herramienta de corte a través de los tobillos del hombre como un cuchillo a través de un bistec. La metáfora me hizo vomitar. Miré hacia atrás, aunque solo fuese para satisfacer mi propio morbo creciente. Oh, cómo desearía no haberlo hecho. La mujer se había montado a horcajadas en el pecho del hombre. Sus manos se extendieron sobre el rostro del hombre que gritaba. Entonces le clavó los pulgares en los ojos. Él aulló como nada que jamás había oído antes. Hundió sus dedos con más fuerza, empujando hacia el interior y hacia el exterior al mismo tiempo. Yo los llamo los bebedores. Hay una cosa que quiero dejar muy claro al respecto. Ellos no son zombies. Tampoco están afectados por alguna fuerza externa que los obliga a beber la sangre de los seres humanos, propio de un virus o una enfermedad. Ellos son totalmente humanos. Sospecho que la deshidratación los afecta de tal forma que se activa su instinto de supervivencia y esto les obliga a beber de los seres humanos en una forma de pseudo-canibalismo con el fin de permanecer con vida. Ellos representan el lado oscuro de la humanidad. Los bebedores también parecen reconocerse unos a otros a través de alguna señal sutil. Tan rápido como pude, tomé mis escasos suministros, algunas pequeñas comodidades, esta revista y mi pistola 357 de Sertigel. Empujé la cama contra la puerta con escasas fuerzas. Han pasado 6 horas. Realmente puedo sentir la deshidratación ahora. Mi lengua se siente adormecida y mi piel se siente como papel de lija. Traté de comer un poco de pan antes y casi me ahogué. Sin saliva para humedecer la garganta no puedo tragar. Ahora tengo hambre y sed. Ni siquiera sé por qué me he mantenido escribiendo esto. Tal vez es algo en lo que me ocupe en las últimas horas de la humanidad. Tal vez tengo alguna esperanza de que una solución será encontrada y alguien en el futuro va a leer esto y recordar lo que era. Quizás soy un poco delirante. Se está poniendo peor. Estoy respirando pesadamente. Esta habitación se siente como un sauna. Casi puedo ver las olas de calor que despide a través del cuarto, llegando a ser más y más intensa hasta que literalmente me cocina vivo. No es una visión agradable.
Mi pluma se mantiene deslizándose sobre la página con irregularidad, ya que sufro estallidos aleatorios de debilidad. Tengo miedo de que ni siquiera pueda ser capaz de apretar el gatillo si llegase el momento. Estoy tan terriblemente sediento. La última vez que oriné fluyeron apenas unas pocas gotas. No he defecado durante mucho tiempo. Puedo sentir el desvanecimiento de mi visión, y mi cabeza se siente como que se va a dividir y quedar abierta bajo la intensa presión en el interior. Mi piel está tan seca y correosa. Yo sé que estoy muriendo, pero todavía tengo la pistola. Tal vez debería suicidarme antes de que pierda la fuerza para hacerlo. Dios sabe que es mejor que la deshidratación, o dejar a los bebedores buscarme hasta que me encuentren. Es de noche y he perdido el arma. Mi visión casi ha desaparecido. Sed. Me estoy volviendo loco, estoy muriendo. Alguien llama a la puerta, piden que les abra. Ruegan por sus vidas. Dicen que los bebedores se acercan. Debería. No sé. Tal vez vaya a tomar una copa. El 12 de marzo del 2007, en el foro /b/de 4chan, un usuario anónimo posteó una imagen GIF. A primera vista, extrañamente, el GIF no estaba animado. Tenía como título IMAP GIF, y mostraba lo que parecía ser el dibujo de una carita feliz, solo que con ojos y boca realistas. Los que hicieron clic en él, vieron que la sonrisa se convertía en una mueca, y los ojos adoptaban una apariencia furiosa. La carita entonces gritaba fuertemente, lo suficiente para reventar tímpanos, y mostraba horribles imágenes de animales siendo torturados, violaciones, víctimas de Hiroshima, fetos abortados y cuerpos mutilados. Todos parpadeando rápidamente. Luego de 5 minutos, mostraba las palabras Have a nice day, ten buen día, y la computadora del usuario automáticamente cerraría el buscador, para luego dejar de trabajar como si un virus hubiese corrompido el disco duro. La gente cuyas computadoras acabaron infectadas, fueron encontradas en sus casas, desollados y mutilados, con una carita sonriente pintada en el suelo junto a sus cadáveres. El fundador de 4chan, M00T, ha declarado que la imagen nunca existió y que los asesinatos no tenían relación con ella. De todos modos, en algún lugar de los archivos, la imagen aún existe. Pero quienes intentan postearla son rápidamente baneados por M00T. Fue solo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía a algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión limitados, así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera abrumarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados, el olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado de lado dentro su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces, cuando noté que los bultos de paja habían regresado a sus posiciones del día anterior, esparcidos a los lejos, en los campos. Esta vez, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos sino a mis caballos. Sin duda, quien lo había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche, me senté en el porche con mi escopeta en las manos, y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté de mi asiento, con el corazón latiendo fuertemente. Caminé, con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él.
Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja, parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aún encorvada, tenía unos 4 metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas, y su pecho emancipado, me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencordaba para buscar por más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó 1 hora antes de recuperar el valor para mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue solo hasta que el sol salió, que me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde los había dejado. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores. Parecían marcar una especie de línea. Y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y solo porque estaba agotado. La siguiente mañana, no hubo movimiento de los bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Me enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja, y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue solo eso. Una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, una mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hizo a mis caballos. Pero, si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre 2 de los bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino. La cosa salió de repente de entre los árboles, corriendo en sus 4 flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En solo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo solo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó en su mano, cuando dejó de gritar el hombre. Lo aventó, y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y vivo, lo cual estaba pegado formando una burla del semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme. Había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir. No podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mis ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando, entre los 2 bultos de paja. De repente, entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esta cosa. Y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acecha en los campos. Y no me pide nada excepto, que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo.
Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después encontraría una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos, pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días y voy a intentar escapar.